Mi esposo me llamó India ignorante en francés frente a su familia. Pero mi papá sonrió y le contestó, y tú eres un estafador sin ella, y tengo las pruebas aquí mismo. El aire de Sinaloa, espeso y dulce con el aroma de la tierra húmeda y el maíz tierno, parecía tensarse con una electricidad ajena esa tarde de junio. Llevaba semanas preparándome para este momento, para la llegada de Pascal y Corinne Lemoine, mis suegros. Mi esposo, Bastien, los había descrito como almas libres, artistas bohemios, gente de mundo, y yo, en mi tonto y desesperado anhelo por construir un puente entre mis dos mundos, había transformado la hacienda de mi familia en un escenario impecable. Las bugambillas habían sido podadas a la perfección, los pisos de terracota brillaban con un lustre rojizo y el aire estaba impregnado del aroma de tortillas recién hechas y flores de naranjo. Quería que vieran la belleza de mi México, no el cliché polvoriento que imaginaba que tenían en sus mentes europeas, sino la sofisticación, la historia y la calidez que yo tanto amaba y que él decía adorar en mí. Desde el momento en que su Mercedes alquilado se detuvo en el camino de grava, esparciendo pequeñas piedras a su paso, supe que había cometido un error de juicio fundamental. No eran bohemios, eran realeza en el exilio, examinando mi pequeño reino con una cortesía tan fina y afilada que cortaba como el cristal. Pascal, un hombre delgado cuya estudiada informalidad, una bufanda de seda perfectamente anudada al cuello a pesar del calor de 30 grados, gritaba esfuerzo, estrechó la mano de mi padre, don Genaro Herrera, apenas con la punta de los dedos. Mi padre, un hombre cuya piel estaba curtida por el mismo sol que nutría sus campos, y cuyas manos podían calibrar la salud de una planta o la firmeza de un hombre con un solo toque, le ofreció una sonrisa genuina que no fue correspondida. La mano de Pascal se retiró como si hubiera tocado algo demasiado real. Corinne, por otro lado, era una obra de arte en sí misma. Flotaba más que caminaba, vestida de lino blanco que parecía repeler mágicamente el polvo del campo. Se deslizó hacia mí y me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara, su perfume caro y floral invadiendo mi espacio y haciéndome sentir abrumadoramente torpe y terrenal. Alba, querida. El viaje ha sido rústico, dijo, su español con un acento tan marcado que las palabras parecían llevar tacones altos y tropezar en la grava. Y este calor, es casi bíblico. Bienvenidos a Sinaloa, respondí, tratando de mantener mi sonrisa intacta. Les prepararé una limonada fresca con chía. Ella me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Agua embotellada estará bien, gracias. La cena fue mi primer campo de batalla. Le había pedido a Consuelo, nuestra cocinera, una mujer que llevaba 3 generaciones sirviendo a mi familia y cuyas manos eran un archivo de sabores, que preparara su legendario mole. Era un plato que requería 2 días de preparación, una sinfonía de más de 30 ingredientes que contaba la historia de México en cada bocado. Cuando el plato fue servido, un rico y oscuro tapiz de aromas que prometía chocolate, chiles y especias secretas, vi a Corinne arrugar la nariz. Fue una microexpresión, un pliegue casi imperceptible en su piel perfecta, pero para mí fue un grito de desdén. ¡Qué interesante color!, murmuró, moviendo la pechuga de pavó en su plato con un tenedor de plata, como si estuviera realizando una autopsia. Bastien, ¿esto es lo que comen a menudo? Bastien, mi Bastien, el hombre que me había enamorado con sonetos sobre el arte y la cultura, se apresuró a intervenir, asumiendo su papel de traductor cultural. Mamá, es uno de los platos más complejos de la gastronomía mundial. Una verdadera obra de arte culinaria. Alba quería que probaran lo mejor. Pero mientras decía las palabras correctas, sus ojos bailaban con una diversión secreta, un destello que solo yo podía ver. Disfrutaba de esto, de mi esfuerzo, del choque cultural, del sutil desdén de sus padres. Me sentí como una exposición en un museo, una curiosidad local que él estaba presentando con una mezcla de orgullo y disculpa. La conversación continuó en ese tono de interrogatorio cortés. Pascal interrogó a mi padre sobre sus métodos de agricultura con la condescendencia de un académico que habla con un aficionado entusiasta. ¿Y realmente usan tecnología de drones para el riego por goteo? Fascinante. En Francia, confiamos en el terroir, en el instinto que se hereda a través de generaciones de trabajar la misma tierra. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de gran peso, simplemente asintió.
El instinto no previene una sequía, Monsieur Lemoine. Los datos sí. Nuestra tierra es más dura aquí. Nos obliga a ser más listos. Mi hermana menor, Luz, que estaba sentada a mi lado, me dio un ligero codazo bajo la mesa. Su mirada decía, te lo advertí. Ella nunca había confiado en Bastien, lo llamaba, el perfume caro, un hombre que olía bien pero carecía de sustancia. Siempre decía que su encanto era un idioma que había aprendido, no uno que sintiera de verdad. La noche culminó con un brindis. Bastien se puso de pie, su copa de vino en alto, la luz de las velas bailando en sus ojos azules. Por los nuevos comienzos, y por la unión de dos familias, de dos mundos. Por el futuro que construiremos juntos. Sus padres levantaron sus copas con sonrisas forzadas que parecían dolorosas. Yo también sonreí, pero mi sonrisa se sentía como una máscara de yeso a punto de agrietarse y caer de mi rostro. La ansiedad en mi pecho no era por ser una buena anfitriona. Era un presentimiento, frío y oscuro, que se enroscaba en mi estómago como una serpiente. Estos no eran los suegros que me habían prometido. Y el hombre que estaba a mi lado, el hombre que sonreía para la galería, de repente me pareció un completo desconocido. El aire de mi hogar, antes un refugio, ahora estaba cargado con el peso de un juicio silencioso, y yo era la única que parecía sentir su asfixiante e implacable presión. Para entender la profundidad de mi ceguera, para comprender cómo una mujer que se enorgullecía de su inteligencia pudo caer en una trampa tan elaborada, tienen que viajar conmigo 2 años atrás, a un otoño en París. Yo no estaba allí como turista, estaba en un viaje de investigación, sumergiéndome en los archivos de Le Corbusier, estudiando cómo los arquitectos franceses integraban estructuras brutalistas en barrios históricos sin borrar su alma. Para mí, la arquitectura era más que planos y materiales, era una conversación con el tiempo, un acto de traducción cultural. Y fue en una pequeña y silenciosa galería en Le Marais, mientras admiraba una instalación de luz que jugaba con las sombras de la piedra antigua, donde conocí a Bastien. No se acercó a mí con un cumplido vacío o una frase ensayada. Se paró a mi lado en silencio durante varios minutos, observando la misma pieza. Luego, dijo en un español casi perfecto, teñido con esa melodía francesa que desarma, es curioso cómo la luz no llena el espacio, sino que lo revela. Expone la textura, la historia. Exactamente como tus restauraciones en México. Me quedé helada, mi corazón dando un vuelco. ¿Cómo sabes quién soy? Él sonrió, y fue como si el sol gris de París se abriera paso entre las nubes y se concentrara en ese pequeño espacio. Soy un admirador. He seguido tu trabajo desde que restauraste la hacienda de San Gabriel. Leí un artículo sobre ti en una revista de arquitectura. Tienes un don, Alba. No solo salvas edificios, salvas historias. No impones tu visión, la escuchas. Esa fue su arma secreta, su llave maestra. No me habló de dinero, ni de mi familia, ni del imperio agrícola de mi padre, Herrera Agrotech, un nombre que abría puertas y generaba susurros en todo el mundo. Me habló de mí. De mi pasión, de mi talento. Me vio, o fingió verme, de una manera que sentía que nadie, ni siquiera mi propia familia, me había visto jamás. Esa conversación me transportó a una tarde, 3 años antes. Acababa de ganar el Premio Nacional de Arquitectura, el honor más grande de mi carrera, por la restauración de una capilla del siglo XVII. Sostuve el teléfono con manos temblorosas, mi corazón latiendo con un orgullo tan grande que sentía que iba a estallar. Papá, gané. Gané el Premio Nacional. Le dije, esperando un grito de alegría, una explosión de orgullo paternal que finalmente validara mi elección de carrera. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el viento de los campos de Sinaloa a través del auricular. Luego, su voz, práctica, firme, inmutable, ¿y ese proyecto fue rentable, mija? ¿O fue de esos pro bono para la iglesia? La alegría se desinfló dentro de mí como un globo pinchado. Fue un éxito, papá. Atrajo turismo. Bien, dijo él, y yo sabía que para él, ese bien era el equivalente a un desfile en su honor. Me alegro, hija.
Ahora tengo que irme, un comprador de Corea está esperando. Hablamos luego. Bastien fue el antídoto para ese dolor sordo y crónico. Él era el padre que nunca tuve en el sentido artístico. Me llevaba a museos, no a restaurantes de lujo. Pasábamos horas discutiendo sobre la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, sobre la honestidad de los materiales. Él validaba la parte de mí que mi padre consideraba un pasatiempo caro, una distracción del negocio real. Cuando le pregunté por su familia, los pintó como un cuadro impresionista, lleno de luz y color, pero con contornos borrosos. Mi padre, Pascal, es un poeta frustrado que encontró consuelo en la historia del arte. Mi madre, Corinne, es su musa, una mujer que cree que la estética es la forma más elevada de la moral. Viven en su propio mundo, un pequeño chateau en la Provenza, rodeados de libros y vino. Son intensos, pero aman la belleza en todas sus formas. Siempre había una excusa perfecta para que no pudiera conocerlos por videollamada. Están en un retiro de meditación, o la conexión a internet en su casa de campo es terrible, un desastre. Y yo, que anhelaba una familia así, tan diferente a la mía, tan pragmática y anclada a la tierra, me tragaba cada palabra. Incluso añadí una segunda pieza a mi museo mental de sus mentiras perfectas. Unos meses después de conocernos, me invitó a una pequeña galería en Saint-Germain. El dueño, un hombrecillo pomposo, criticó mi trabajo, que Bastien le había mostrado, como demasiado emocional, carente de la disciplina intelectual europea. Antes de que yo pudiera defenderme, Bastien intervino. Desmontó los argumentos del crítico con una elocuencia feroz, citando a Barragán y a O'Gorman, defendiendo la arquitectura mexicana con una pasión que me dejó sin aliento. Se convirtió en mi campeón, en mi defensor. ¿Cómo no iba a amarlo? Él romantizaba mi herencia de una manera embriagadora. Mi bisabuela era de ascendencia indígena, un hecho que en algunas partes de la sociedad mexicana todavía se mira con un clasismo sutil. Pero Bastien lo convirtió en algo místico, en mi superpoder. Eres una princesa azteca, me susurró una noche, mientras caminábamos por la orilla del Sena. Tienes la fuerza de la tierra en tus venas, la sabiduría de una civilización antigua en tus ojos. Es por eso que entiendes las piedras, por eso puedes hacer que los edificios viejos vuelvan a hablar. No dejes que nadie te diga que eso es menos que la lógica fría de Europa. Me casé con él un año después, en una ceremonia íntima y elegante en nuestra hacienda. Fue, en la superficie, el día más feliz de mi vida. Pero recuerdo la mirada de mi padre mientras me entregaba en el altar. No era una mirada de alegría, sino de una profunda y pesada vigilancia. Como si estuviera entregando su posesión más preciada a un hombre que aún no había pasado su rigurosa e implacable inspección de calidad. Ahora, sentada en esa mesa, sintiendo la presencia gélida de sus verdaderos padres, tan diferentes de la pintura impresionista que él había creado, todas esas hermosas palabras, todos esos momentos cuidadosamente construidos, se sentían diferentes. No eran cumplidos, eran estudios de campo. No eran palabras de amor, eran líneas de un guión. Él no se había enamorado de mí, me había investigado. Había encontrado la grieta en mi armadura, mi desesperada necesidad de ser vista por mi arte y no por mi apellido, y la había explotado con la precisión de un maestro ladrón. El Museo de Nuestras Promesas no era más que una colección de las más exquisitas y dolorosas falsificaciones, y yo había sido la curadora más entusiasta y ciega. Los días que siguieron a su llegada se convirtieron en una lenta tortura de sonrisas falsas y cortesías envenenadas. Yo era la guía turística en mi propio infierno personal, obligada a mostrar los tesoros de mi cultura a personas que solo veían baratijas. Decidí llevarlos a un pueblo mágico cercano, un lugar de calles empedradas y fachadas de colores vibrantes, famoso por su mercado de artesanías y su arquitectura colonial. Pensé que, quizás, lejos de la formalidad opresiva de la hacienda, se relajarían y abrirían sus mentes. Fue peor. La autenticidad que yo tanto amaba parecía ofenderlos. Mientras caminábamos por los puestos del mercado, un caleidoscopio de textiles coloridos, cerámica pintada a mano y juguetes de madera, Corinne mantenía una distancia física, como si temiera que los colores brillantes pudieran manchar su impecable y monocromático atuendo beige.
Se detuvo frente a un puesto donde una mujer indígena de la comunidad local, con las manos arrugadas y expertas por décadas de trabajo, tejía un rebozo en un telar de cintura. La lanzadera volaba de un lado a otro, creando un patrón complejo que había sido pasado de generación en generación. «C'est est fascinant, c'est perseverance primitive», le susurró Corinne a Bastien, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero en francés, su código seguro. «Es fascinante, esta perseverancia primitiva». La palabra, primitiva, me golpeó como una bofetada. Vi a la tejedora levantar la vista por un instante, y aunque no entendía el francés, entendió el tono. Su sonrisa se desvaneció. Antes de que pudiera decir algo, Bastien, mi esposo, mi supuesto campeón, se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. Mi madre está impresionada con la técnica. Dice que es un arte que se ha perdido en Europa, una verdadera conexión con las raíces. Su habilidad para mentir mirándome a los ojos era tan perfecta, tan fluida, que por un segundo me hizo dudar de mi propio oído. ¿Había escuchado mal? ¿Estaba siendo paranoica, como él a menudo sugería cuando me sentía incómoda? Pero la mirada vacía de la tejedora me dijo la verdad. Más tarde, en el almuerzo, en un restaurante con patio que, irónicamente, yo misma había diseñado y que había sido aclamado por su fusión de lo tradicional y lo moderno, Pascal continuó su interrogatorio. ¿Y este aguacate, es de sus campos, Genaro? De los mejores, respondió mi padre, siempre directo, siempre orgulloso de su producto. He oído que el negocio del aguacate está complicado. Los cárteles, la extorsión. He leído sobre eso en Le Monde. ¿Cómo maneja usted esa volatilidad? La palabra volatilidad salió de su boca como si estuviera describiendo una tribu salvaje, no un complejo desafío socioeconómico. Mi padre lo miró fijamente, sin parpadear. Conozco mi tierra, Monsieur Lemoine. Y mi tierra me conoce a mí. Los problemas vienen y van, pero la tierra permanece. Y nosotros también. Bastien se rió, una risa ligera que pretendía disipar la tensión que había llenado el aire. Mi suegro es una leyenda local, papá. Es más duro que un nopal. Pero la anécdota que contó a continuación estaba diseñada para empequeñecer a mi padre. Habló de una negociación que don Genaro tuvo con una cadena de supermercados japonesa, una hazaña de estrategia y paciencia. Pero en la versión de Bastien, el éxito de mi padre parecía fruto de la terquedad de un ranchero y no de la visión de un empresario brillante. Vi a Bastien intercambiar una mirada con su padre, una diminuta sonrisa compartida que me excluyó, que nos excluyó a todos. Nos estaban estudiando, catalogando, como si fuéramos especímenes exóticos en un documental. Mi hermana Luz, que nos había acompañado con la condición de que no la obligaran a hablar con la momia, no era tan sutil como yo. En el camino de regreso, mientras Bastien y sus padres iban en otro coche, ella me agarró del brazo. Alba, por favor, abre los ojos. ¿No ves cómo te miran a ti, cómo miran a papá? Como si fuéramos una atracción de feria con una cuenta bancaria abultada. Estás exagerando, Luz. Son diferentes, es todo. Vienen de otra cultura. No son diferentes, son groseros. Clasistas. Y tu esposo es el peor de todos porque lo permite. Es su traductor de insultos. ¿Crees que no me di cuenta en el mercado? La cara de esa señora no era de admiración, era de asco. Él te miente en la cara y tú se lo permites. Las palabras de Luz eran como piedras, y aunque intenté desviarlas, algunas me golpearon con fuerza, dejándome magullada por dentro. La humillación continuó esa misma tarde junto a la piscina. Mientras yo leía, Corinne se sentó a mi lado. Arquitecta, dijo, probando la palabra como si fuera un alimento extraño. ¡Qué creativo! Mi sobrina Genevieve es abogada en una de las firmas más importantes de París. Una carrera tan exigente, apenas tiene tiempo para pasatiempos. El veneno estaba en la palabra, pasatiempos. Mi carrera, mi pasión, reducida a un simple hobby. Bastien, que estaba cerca, escuchó todo y no dijo nada.
Solo sonrió y me ofreció más limonada. Esa noche, la conversación giró inevitablemente hacia el gran proyecto de Bastien. Lo presentó como una visión, un santuario cultural, para artistas europeos en la costa de Sinaloa. Usaba palabras hermosas para describir lo que en esencia era un negocio inmobiliario de ultralujo. Necesitamos una inversión inicial fuerte para asegurar las mejores tierras, dijo, mirando directamente a mi padre. Unos 100 millones de pesos para empezar. Sería una empresa conjunta, una alianza entre los Lemoine y los Herrera. El nombre de nuestras familias, unido. Mi padre escuchaba, su rostro una máscara de póker. No decía que sí, pero tampoco decía que no, y esa ambigüedad era el anzuelo perfecto para Bastien, que creía que la presa estaba a punto de picar. Más tarde, en nuestra habitación, Bastien me abrazó por la espalda. Tu padre es un hombre difícil de leer, dijo. Pero creo que está interesado. Con tu ayuda, podemos convencerlo. Piensa en ello, mon amour. Nuestro propio proyecto. Nuestro legado. Me miré en el espejo. Vi mi rostro, pero detrás de mí, el reflejo de mi esposo parecía borroso, un extraño con las manos en mis hombros. Por primera vez, la palabra, nuestro, sonó hueca, como una concha vacía. Las agujas invisibles de sus palabras y las miradas de su familia finalmente habían perforado mi piel, y estaba empezando a sangrar por dentro, una hemorragia lenta y silenciosa de autoestima y confianza. La oportunidad, o quizás el destino, se presentó 2 noches después, en la víspera de la gran cena de bienvenida. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Corinne se quejó de una jaqueca, un malestar que, según ella, se debía a la altitud y la excesiva especia de la comida. Con un suspiro dramático que parecía ensayado para una audiencia, se retiró a su habitación. Bastien, siempre el hijo devoto, me pidió que buscara un analgésico fuerte en su neceser, ya que ellos solo habían traído remedios homeopáticos que, evidentemente, no estaban funcionando contra la barbarie de la cocina local. La habitación de invitados era un santuario de orden francés en medio de mi hacienda mexicana. La ropa de Corinne estaba doblada con precisión militar, los libros de Pascal apilados en ángulo recto sobre la mesita de noche. Sentí una oleada de resentimiento. Eran invasores, no invitados. Estaban contaminando mi hogar con su desdén silencioso. Encontré el neceser en el baño, pero mientras buscaba las pastillas en el armario del dormitorio, mi codo tropezó con el maletín de cuero de Bastien. No estaba apoyado contra la pared, sino escondido torpemente detrás de una cortina, como si quisiera pasar desapercibido. Cayó al suelo con un golpe sordo, no fuerte, pero en el silencio de la noche sonó como un disparo. El viejo cierre de latón, gastado por los viajes, cedió con un chasquido metálico. El maletín se abrió como una boca hambrienta, derramando una parte de su contenido sobre la alfombra de lana tejida a mano. Me agaché para recoger los papeles, mi primera reacción fue de pánico por haber sido tan torpe. Pero entonces vi la etiqueta en una carpeta gruesa, de cartón color manila. No era un contrato, ni un informe de mercado. Estaba escrita a mano, en la elegante y pretenciosa caligrafía de Bastien. Proyecto Herrera. Mi sangre se heló. No era el nombre oficial del resort, ese era su nombre en clave para nosotros, para su estafa. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta contra mis costillas, un tambor de guerra en mis oídos. Esto estaba mal. Era una invasión de la privacidad, un acto de desconfianza imperdonable. Pero la voz de mi hermana, abre los ojos, resonó en mi cabeza, ya no como una crítica, sino como una súplica. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Lo que encontré no era un plan de negocios. Era un plan de batalla, frío, metódico y cruel. Había un análisis detallado de los activos de mi familia, desde las hectáreas de tierra hasta las patentes de semillas de alto rendimiento, con estimaciones de valor que eran escalofriantemente precisas. Había perfiles psicológicos de cada miembro de mi familia, como si fuéramos objetivos en una operación de inteligencia. El de mi padre decía, Genaro Herrera, el patriarca mentalidad de ranchero. Orgulloso, desconfiado de los extraños.
La clave es apelar a su legado, al miedo de que su imperio muera con él. Presentar el proyecto como una forma de inmortalizar el nombre Herrera a nivel internacional. El de mi hermana Luz, Luz Herrera, la hostil peligro. Es inteligente, directa y hostil al proyecto. Mantenerla a distancia. Neutralizar su influencia sobre Alba. Y luego, estaba el mío. Mi perfil. La página que me rompió. Alba Herrera, el punto de entrada, arquitecta talentosa pero insegura. Carga con el peso de la sombra del padre. Necesidad desesperada de validación artística y emocional. Vulnerable al halago y a la idealización romántica. Es el punto de entrada. Una vez casados, el control emocional es total y puede ser usada para influir en el patriarca. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. No podía respirar. Cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de mi matrimonio. Cada cumplido, cada momento de conexión intelectual, cada palabra de apoyo había sido una táctica, una jugada en su tablero de ajedrez. No era su esposa, era su activo. Pero lo peor estaba por venir. Más adentro, encontré borradores de contratos para el resort, y los nombres de los socios eran empresas fantasma registradas en las Islas Caimán y en Delaware. Y luego, una copia impresa de un correo electrónico. La remitente era una mujer llamada Céline. El asunto era, actualización de la misión. El mensaje, en francés, era corto y brutal. Bastien, ¿ya picaron el anzuelo los granjeros? ¿Tus padres están actuando bien su papel de aristócratas empobrecidos? El comprador de las tierras ya está alineado para la reventa en cuanto tengamos la firma del viejo. Recuerda el plan, una vez que el dinero se mueva a través de las 3 cuentas, nos reunimos en Mónaco. No te enamores demasiado de tu papel de esposo devoto. Te conozco. Besos, C. El mundo se inclinó sobre su eje y se hizo añicos. La jaqueca de Corinne, la condescendencia de Pascal, todo era un acto. Una actuación perfectamente ensayada para el gran golpe. Mi matrimonio no era un error, era una estafa. Una misión. Mi primer impulso fue gritar, correr, confrontarlo. Pero la nota sobre mí, control emocional total, me detuvo como un muro de hielo. Si perdía el control, él ganaría. Si me convertía en la esposa histérica, él podría manipular la situación, hacerme parecer loca, inestable. Con una calma gélida que no sabía que poseía, saqué mi teléfono. Fotografié cada página, cada perfil, cada contrato, cada línea de ese correo electrónico. Las lágrimas corrían por mi cara en silencio, pero mis manos estaban firmes. Metí todo de nuevo en el maletín, lo cerré y lo coloqué exactamente donde estaba, detrás de la cortina. Tomé los analgésicos del neceser y salí de la habitación, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el fin de una era. No dormí, ¿cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras de esa carpeta grabadas a fuego en el interior de mis párpados. Punto de entrada, control emocional total, India ignorante. El amanecer me encontró despierta, sentada en la oscuridad de mi estudio, con una claridad terrible y afilada como un cuchillo de obsidiana. Ya no había confusión, ni duda, ni una pizca de amor. Solo había una certeza helada y una furia que ardía a fuego lento en las profundidades de mi ser. Esperé hasta que Bastien y sus padres se sentaron a desayunar en la terraza, una escena de normalidad doméstica que me revolvió el estómago. Verlos allí, comiendo la fruta fresca de nuestra tierra mientras planeaban cómo saquearla, era grotesco. Les dije, con una voz que me sorprendió por su calma, que tenía que ir a la ciudad a supervisar la entrega de un material para un proyecto. Bastien, ocupado untando mermelada en un croissant, apenas levantó la vista. Claro, Cherie. No tardes. Papá quiere hablar más sobre los detalles financieros del resort hoy. Cree que estamos muy cerca de un acuerdo. No lo haré, le prometí, y era la única verdad que le había dicho en las últimas 12 horas. No conduje hacia la ciudad. Giré el volante en la dirección opuesta,
hacia el corazón del imperio de mi padre, hacia los campos interminables de agave y aguacate que se extendían hasta donde alcanzaba la vista bajo el sol naciente. Lo encontré donde sabía que estaría a esta hora, de pie en el punto más alto de una colina, con su café matutino en una mano y el teléfono en la otra, dirigiendo su mundo con la precisión de un general. El sol de la mañana era suave, pero él proyectaba una sombra larga y poderosa. Cuando me vio acercarme, su ceño se frunció ligeramente, sorprendido de verme allí tan temprano, vestida para la ciudad. «Alba, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo en la casa?» Su voz era áspera, siempre directa al grano. No pude hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta, una masa de dolor, rabia y vergüenza. Vergüenza por haber sido tan ciega. En lugar de eso, simplemente le tendí mi teléfono. Él tomó el aparato, sus dedos gruesos y callosos, acostumbrados a la tierra y a las herramientas, moviéndose con una torpeza inesperada sobre la pequeña pantalla táctil. Vio la primera foto, el perfil de nuestra familia. Su expresión no cambió, pero vi cómo su mirada se agudizaba. Pasó a la siguiente, el análisis de sus finanzas. Silencio. Luego, mi perfil, vulnerable al halago. Vi un músculo tensarse en su mandíbula, un tic casi imperceptible que delataba una furia creciente. Finalmente, llegó al correo de Céline. Lo leyó una vez. Luego, lo leyó de nuevo, más despacio, sus labios moviéndose sin sonido. Levantó la vista del teléfono, pero no me miró a mí. Miró hacia sus campos, hacia el horizonte, como si estuviera midiendo la extensión de su territorio, el reino que este intruso había intentado profanar. Por un largo minuto, el único sonido fue el del viento susurrando entre los árboles de aguacate. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila, desprovista de toda emoción. Yo sabía que era una víbora, dijo, casi para sí mismo. Lo sentí el primer día que lo traje a esta casa. Hay hombres que huelen a mentiras. Pero no sabía que traía a toda su familia de serpientes. Luego, me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi al empresario ni al patrón. Vi a mi padre. Y en sus ojos había un dolor que reflejaba el mío, una furia protectora que me envolvió. ¿Con qué misión, continuó, una ironía amarga y afilada en su voz. ¿Con qué aristócratas empobrecidos? ¿Con qué granjeros? Se dirigió a su camioneta, una vieja Ford que se negaba a cambiar, y abrió la guantera. Sacó una carpeta delgada, idéntica a la que yo había visto, y me la entregó. Estaba etiquetada simplemente como Belle Moine. La abrí. Dentro había un informe detallado de un investigador privado de París. Fotos de Bastien con Céline, no como una socia, sino como una amante. Estados de cuenta que mostraban deudas masivas. Un informe que detallaba cómo su noble familia había perdido su fortuna generaciones atrás y ahora vivían de las apariencias y pequeñas estafas. He estado investigándolo desde que anunció su compromiso contigo, dijo mi padre. Roldán, mi abogado, contrató a los mejores. Tenía mis sospechas. Un hombre que habla tanto de su linaje usualmente no tiene nada más. Pero no tenía pruebas de su intención. No tenía él, ¿por qué? Señaló mi teléfono. Tú me lo has dado. Me diste la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. Sentí una oleada de algo que no esperaba, gratitud. Mi padre, el hombre que yo creía que no me entendía, me había estado protegiendo en silencio todo este tiempo, a su manera, con sus métodos. ¿Qué vamos a hacer? Susurré, mi voz apenas un hilo. Él tomó un sorbo de su café, ahora frío. Su mirada se volvió dura como el acero. Esta noche es la cena de bienvenida oficial. Hemos invitado a socios, a amigos. Él cree que será su coronación, el momento en que me comprometeré con su estúpido resort. Hizo una pausa, y una sonrisa gélida, una que yo nunca había visto antes, se dibujó en sus labios. Pero no será una coronación. Será una ejecución. Y toda nuestra gente, toda nuestra familia, estará allí para verlo.
Tú solo tienes que hacer una cosa, mija. Actúa normal. Sonríe. Y déjame el resto a mí. Asentí, sintiendo una extraña fuerza crecer dentro de mí, alimentada por su furia protectora. La niña que había buscado su aprobación se había ido. En su lugar, estaba la hija de don Genaro Herrera. Y esta noche, los Lemoine iban a descubrir exactamente lo que eso significaba. La hacienda, que por la mañana había sido un escenario de mi dolor silencioso, se transformó esa noche en un teatro grandioso y vibrante. Cientos de pequeñas luces se encendieron en los árboles del jardín, creando un cielo estrellado artificial. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco y caminos de mesa bordados a mano por artesanas locales. El aire estaba impregnado del aroma de las gardenias y del sonido de un mariachi clásico que tocaba melodías nostálgicas y elegantes. Era una celebración del poder y la influencia de mi padre, un recordatorio sutil de que en esta tierra, él era el rey. Cada invitado era un pilar de la comunidad, empresarios agrícolas, políticos estatales, artistas de renombre y, lo más importante, viejos amigos de la familia, gente que me había visto crecer. La atmósfera era de respeto y camaradería genuina. Era nuestro mundo, y los Lemoine, en medio de todo, eran los únicos extraños, los únicos impostores. Me puse un vestido rojo escarlata, el color de la guerra, de la pasión y de la advertencia. Cuando Bastien me vio bajar las escaleras, sus ojos se iluminaron con una mezcla de deseo y triunfo. Creyó que mi elección era para él, una celebración de nuestra noche. Magnifique, mi amor. Te ves como la reina de este imperio. Esta noche, todos verán el poder de nuestra unión, dijo, tomando mi brazo. Nuestra unión, repitió, y la palabra sonó como una obscenidad en mi mente. Asentí y le permití guiarme hacia el jardín, interpretando mi papel de esposa devota una última vez. Su toque me quemaba la piel, y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme. Sus padres estaban en su elemento, o más bien, en el elemento que pretendían que era suyo. Corinne, con una copa de champán en la mano, hablaba con la esposa de un senador sobre la ópera de París, comparándola condescendientemente con el Palacio de Bellas Artes. Pascal pontificaba a un grupo de empresarios sobre la sutil diferencia entre un Bordeaux de la orilla izquierda y uno de la derecha, insinuando que el tequila, aunque vigoroso, carecía de la complejidad del vino francés. Eran actores consumados, y esta noche era su gran estreno, su última función. Vi a mi padre moverse entre los invitados. No era un hombre de grandes gestos ni de risas estruendosas. Su poder residía en su quietud, en su presencia. Una palmada en la espalda a un viejo amigo, una palabra tranquila al oído de un socio, una mirada de reconocimiento que valía más que un contrato firmado. Era el centro de gravedad de este universo, y todos orbitaban a su alrededor. A su lado, discreto como una sombra, estaba el licenciado Roldán, nuestro abogado de toda la vida, con un maletín delgado de cuero en la mano. No era un invitado más, era un soldado esperando la orden de atacar. La cena se sirvió en el gran comedor de la hacienda, cuyas puertas se abrieron al jardín estrellado. Me sentaron en la mesa principal, entre Bastien y su padre, Pascal. La conversación era un murmullo constante de negocios y política local. Bastien estaba radiante, bebiendo vino caro y aceptando las felicitaciones de los invitados por su brillante proyecto del resort, un proyecto del que mi padre había permitido que se filtraran algunos detalles para cebar la trampa. Es una visión que Alba y yo compartimos, decía Bastien, apretando mi mano sobre la mesa para que todos lo vieran. Unir lo mejor de dos culturas, crear un puente de arte y lujo entre Europa y México. Sentí náuseas, pero mi rostro permaneció sereno, una máscara de calma que había construido con los escombros de mi corazón. Después del plato principal, mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, golpeó suavemente su copa con un cuchillo. El silencio se hizo al instante, absoluto. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, su voz profunda y tranquila llenando la sala. Como saben, celebramos la unión de mi hija, Alba, con Bastien, y damos la bienvenida a su familia, Pascal y Corinne, a nuestra casa, a Sinaloa. Todos aplaudieron cortésmente. Los Lemoine inclinaron la cabeza con una falsa modestia que me resultó físicamente repulsiva.
Bastien ha traído a nuestra familia no solo la alegría de ver a mi hija feliz, sino también una visión de futuro. Un proyecto audaz que promete llevar el nombre de nuestra región a nuevos horizontes. Mi padre hizo una pausa, y todos los ojos se volvieron hacia Bastien, que se infló de orgullo, su pecho henchido de arrogancia. Y en honor a esa visión, y para que nuestros invitados de Francia se sientan verdaderamente en casa, me gustaría que Bastien compartiera unas palabras con nosotros. Le pasó la palabra. Era el momento que Bastien había estado esperando. Se puso de pie, su copa en la mano, la personificación del éxito y el encanto. La luz de los candelabros se reflejaba en sus ojos, y por un momento, vi al hombre del que me había enamorado, y el dolor fue tan agudo que casi me quedo sin aire. Gracias, Genaro, dijo, llamando a mi padre por su nombre de pila, un acto de familiaridad calculada, un movimiento para establecer su nuevo estatus en la jerarquía familiar. Gracias a todos. Es un honor estar aquí. Mi español todavía está mejorando, así que, si me lo permiten, y especialmente para mis padres, me gustaría decir algunas palabras en mi lengua materna, para poder expresar la profundidad de mi gratitud. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. ¡Qué gesto tan considerado! ¡Qué hombre tan sofisticado! Bastien se volvió ligeramente, creando un círculo íntimo que nos incluía a mí, a sus padres y a mi padre. El resto de los 100 invitados se convirtieron en un público borroso, en el telón de fondo de su acto final. Estábamos en su escenario ahora. Y él estaba a punto de pronunciar la línea que bajaría el telón para siempre. La sonrisa de Bastien se amplió mientras comenzaba su discurso en francés. Sus palabras, para la mayoría de los presentes, eran solo una melodía extraña y elegante, pero para mí, que había aprendido a leer su tono y su lenguaje corporal como un texto antiguo, eran el preludio de un ataque. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su postura volviéndose más confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto delicioso con sus padres, aunque su voz era lo suficientemente alta para que los que estábamos en la mesa principal lo oyéramos claramente. Comenzó con los agradecimientos de rigor, las palabras fluidas y poéticas. Elogió la belleza salvaje de Sinaloa, la generosidad rústica de mi padre, y el talento innato de su esposa y musa, Alba. Cada palabra estaba envuelta en una fina capa de condescendencia. Luego, su tono cambió. Se volvió más íntimo, más conspirador. Miró a sus padres, una pequeña sonrisa torcida jugando en sus labios, y preparó el golpe de gracia, la broma privada que sellaría su desprecio por todos nosotros y confirmaría su supuesta superioridad. Bien sûr, il faut être patient, comenzó, y vi a Corinne y Pascal intercambiar una mirada de cómplice entendimiento. C'est le prix à payer quand on se marie avec une petite india ignorante pour acceder a sa fortune. Claro, hay que ser paciente. Es el precio que se paga cuando uno se casa con una pequeña india ignorante para acceder a su fortuna. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Las dos palabras, india ignorante, me golpearon con la fuerza de un puñetazo físico en el estómago. No fue solo un insulto, fue la destilación de cada mirada condescendiente, de cada sonrisa falsa, de cada palabra envenenada que habían soltado desde su llegada. Era el resumen de su visión de mí, una nativa estúpida, un obstáculo necesario pero tolerable, un medio para un fin. La llave de una caja fuerte. El aire se volvió espeso y pesado en mis pulmones. El sonido del mariachi, las conversaciones lejanas, todo se desvaneció en un zumbido sordo y agudo en mis oídos. Solo existía esa frase, flotando en el aire sobre la mesa como un gas venenoso. Vi a sus padres sonreír. No era una sonrisa grande, sino una pequeña y satisfecha, el tipo de sonrisa que se comparte entre conspiradores que acaban de confirmar su desprecio mutuo por el mundo que los rodea. Habían venido a México no a unirse a una familia, sino a realizar una adquisición hostil. En ese instante, todo el amor que alguna vez sentí por Bastien se evaporó, no dejando ni cenizas, ni nostalgia, solo un vacío helado y una rabia blanca y pura. Y entonces, ocurrió algo inesperado, algo que no estaba en su guión. Mi padre, que había estado observando a Bastien con una calma casi antinatural, sonrió. Fue una sonrisa leve, apenas un movimiento en la comisura de sus labios,
pero en ella había un peligro que helaba la sangre. Se levantó lentamente de su asiento en la cabecera de la mesa, su presencia imponente capturando la atención de toda la sala. Levantó su propia copa, no de vino, sino de tequila extra añejo, el elixir dorado de nuestra tierra, el fruto de su trabajo. Todos los ojos estaban puestos en él. Bastien, todavía sonriendo, lo miró, esperando quizás un elogio, la culminación de su plan, el anuncio de la inversión. Mi padre miró directamente a los ojos de Bastien, y en un francés impecable, con una pronunciación perfecta y un acento que hablaba de años de práctica en salas de juntas de París, respondió, su voz clara y cortante como un diamante. Et toi, mon garçon, tu n'es qu'un estafador sans elle. Y tú, muchacho, no eres más que un estafador sin ella. El shock en el rostro de Bastien fue una obra maestra de la desesperación. Su boca se abrió ligeramente. El color desapareció de su cara, dejándolo con una palidez cerosa, cadavérica. Sus padres se miraron, el pánico floreciendo en sus ojos como una maleza venenosa. El código secreto había sido descifrado. El enemigo hablaba su idioma. Y lo hablaba mejor. Mi padre no había terminado. Dejó que la frase resonara en el silencio atónito por un momento, disfrutando de su impacto. Luego, bajando su copa con un gesto deliberado, cambió al español, su voz ahora un trueno que retumbó en cada rincón del comedor para que todos, absolutamente todos, entendieran la magnitud de la traición. Y tengo las pruebas aquí mismo. Esa fue la señal. El licenciado Roldán, que había estado esperando pacientemente junto a una pared, se acercó a la cabecera de la mesa. Abrió su maletín y sacó una tablet y un pequeño proyector. Con una eficiencia tranquila y profesional, lo conectó. La pared blanca detrás de mi padre, que momentos antes era solo un lienzo vacío, de repente cobró vida. La primera imagen proyectada fue la del perfil de mi familia, extraído de la carpeta de Bastien. Hubo un murmullo confundido entre los invitados. Luego, la siguiente imagen, mi perfil. Las palabras, vulnerable al halago, y, punto de entrada, aparecieron, enormes y condenatorias. Oí a mi hermana Luz ahogar un grito de rabia a mi lado. La siguiente diapositiva fue el correo electrónico de Céline. Mi padre lo leyó en voz alta, primero en francés, para que los Lemoine lo escucharan en su idioma original, y luego traduciéndolo al español, su voz cortante y precisa. ¿Ya picaron el anzuelo los granjeros? ¿Tus padres están actuando bien su papel de aristócratas empobrecidos? La sala explotó en un caos de murmullos, jadeos de incredulidad e indignación. Los rostros de nuestros amigos y socios se endurecieron, las miradas se volvieron de los documentos proyectados a la familia Lemoine, que ahora parecían 3 estatuas de sal, encogiéndose bajo el peso de 1000 ojos acusadores. Es una mentira. Son documentos falsificados. Alba, diles. Gritó Bastien, su voz aguda por el pánico, volviéndose hacia mí en una última y patética apelación. ¿Son falsificados? Preguntó mi padre con una calma letal, sin darme tiempo a responder. Quizás entonces pueda explicarnos los borradores de los contratos con empresas fantasma en las Islas Caimán. O el informe de un investigador privado que detalla sus deudas en Francia y sus 2 arrestos por fraude en Bélgica cuando usaba su verdadero apellido. Roldán proyectó los documentos bancarios y un extracto del informe policial, con la foto de un Bastien más joven y desafiante. El rostro de Bastien se descompuso. La máscara se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño, asustado y despreciable que había debajo. Corinne soltó un sollozo ahogado. Pascal se hundió en su silla, su rostro púrpura, murmurando algo en francés. Mi padre hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. 2 hombres, discretos pero innegablemente fuertes, que yo había confundido con invitados, se acercaron y se pararon a cada lado de Bastien. Su presencia era tranquila, pero inequívoca. La fiesta ha terminado, señor Lemoine, dijo mi padre, su voz ahora desprovista de toda emoción, excepto por un frío desprecio. Tiene 2 opciones. La primera es que mis hombres lo acompañen a su habitación para que empaque una maleta pequeña. Hay un vuelo a París que sale del aeropuerto de Culiacán en 4 horas.
Lo escoltarán hasta la puerta de embarque. La segunda opción es que lo escolten a la estación de policía más cercana, donde estos documentos, señaló la pared, serán presentados como evidencia en una denuncia formal por intento de fraude. La elección es suya. Bastien me miró, una última y desesperada apelación en sus ojos. Pero no encontró a la mujer que había engañado. Encontró a la hija de Genaro Herrera, y mis ojos le devolvieron su propio vacío, frío e implacable. Se derrumbó. El avión, susurró, su voz rota, el sonido de la derrota. Los hombres lo tomaron suavemente por los brazos y lo guiaron fuera del comedor. Nadie dijo una palabra. El único sonido era el de sus zapatos de diseñador arrastrándose sobre el mármol, el sonido de un hombre siendo borrado de nuestras vidas para siempre. Después de que Bastien fuera escoltado fuera, y poco después, sus padres fueran llevados discretamente a una habitación de invitados para esperar un taxi al aeropuerto, un extraño silencio se apoderó del comedor. Era el silencio que sigue a una explosión, cuando el humo aún no se ha disipado. Los invitados, nuestros amigos, nos miraban con una mezcla de shock, simpatía y un nuevo nivel de respeto por mi padre. Mi padre levantó la mano, pidiendo calma. Les pido disculpas por haberlos hecho presenciar este asunto tan desagradable, dijo, su voz recuperando su calidez y su centro de gravedad. Pero a veces, la basura hay que sacarla a la luz para poder barrerla de casa. Por favor, disfruten del postre y del tequila. Esta noche, aunque de una manera inesperada, celebramos la verdad. Poco a poco, las conversaciones se reanudaron, pero la energía de la fiesta se había ido. La gente se acercaba a mi padre, a mí, ofreciendo palabras de apoyo en voz baja, una palmada en el hombro, un apretón de manos. Yo asentía y agradecía, moviéndome a través de las interacciones como una autómata. Me sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, observando todo desde fuera de mi propio cuerpo. Cuando el último invitado se fue, la hacienda quedó en un silencio profundo, un silencio que ya no era tenso, sino limpio, como el aire después de una tormenta. Salí al patio. La noche era fresca y olía a jazmín y a tierra mojada por el rocío. Las luces de la fiesta todavía brillaban en los árboles, pero ahora parecían estrellas solitarias en la oscuridad. Me sentía vacía, como una casa después de un huracán, todavía en pie, pero barrida por dentro, los muebles de mi alma volcados y rotos. La rabia y la adrenalina se habían disipado, dejando solo un dolor sordo y una profunda fatiga. Oí pasos detrás de mí. Era mi padre. Se detuvo a mi lado, no muy cerca, dándome mi espacio. Durante un largo rato, nos quedamos allí, mirando la oscuridad, escuchando el canto de los grillos. Perdóname, mija, dijo finalmente, su voz inusualmente suave, casi vacilante. Me volví para mirarlo, confundida. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Tú me salvaste. Tuviste lo que yo no quise ver. Él negó con la cabeza, su mirada fija en el horizonte. Estaba tan ocupado construyendo un imperio para que nunca te faltara nada material, que olvidé construir tu confianza en ti misma. Te di seguridad, pero no te di armas para defender tu corazón. Ese hombre, te vio. Vio tu hambre de que alguien valorara tu alma y no solo tu herencia. Vio la herida que yo mismo te hice, aquella vez que ganaste tu premio. Y la usó para entrar. Y eso, Alba, eso es culpa mía. Debí decirte más seguido lo orgulloso que estoy de ti. No de la arquitecta, sino de ti. De tu bondad, de tu pasión por la belleza, de tu fuerza. Las lágrimas que no había derramado en días, las lágrimas que la rabia y el shock habían mantenido a raya, finalmente brotaron. No fue un llanto ruidoso, sino un torrente silencioso que corrió por mis mejillas. Lloré por el amor que creí tener, por la humillación, por los años de sentirme invisible a su lado, compitiendo con sus cosechas y sus contratos. Pero también lloré de alivio, de una gratitud tan profunda que dolía, porque en el peor día de mi vida, mi padre finalmente me había visto. Me había visto de verdad, con el corazón y no solo con los ojos. Él se acercó y me rodeó con sus brazos fuertes y torpes, un gesto de afecto físico tan raro en el que se sintió monumental. Y me apoyé en él,
la hija de don Genaro Herrera, sintiéndome por fin, después de tanto tiempo, completamente segura en casa. La mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol. Salí a la terraza, la misma donde había desayunado con mis torturadores el día anterior. Pero hoy, el aire era diferente. Era ligero, limpio. El mundo parecía nuevo, recién lavado por la verdad. Mi padre ya estaba allí, con su taza de café. Me sirvió una sin decir nada. Nos sentamos juntos, viendo cómo el sol pintaba el cielo de tonos rosados y dorados sobre sus campos. El insulto de Bastien, India ignorante, todavía resonaba en un rincón de mi mente. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ya no era un arma dirigida a mi inseguridad. Porque no era una verdad, era un reflejo de su propia fealdad, de su propia ignorancia. Mi herencia no era una fuente de vergüenza, era la fuente de mi fuerza, la misma fuerza que veía en mi padre, la resiliencia de la tierra que nos había dado todo. Él me había llamado ignorante. Pero la verdadera ignorancia era la suya, pensar que podía entrar en nuestra casa, subestimar a un hombre que hablaba con la tierra y a una mujer que hablaba con la historia, y salir victorioso. Había venido a conquistar un reino y había sido devorado por él. Mi padre se volvió hacia mí y sonrió. Una sonrisa real, esta vez, que llegaba a sus ojos. Y yo le devolví la sonrisa. Y supe que, aunque estaba rota, no estaba vencida. Estaba de pie sobre las ruinas de una vida falsa, pero estaba lista para construir una nueva, una que fuera auténtica, que fuera mía, con cimientos más fuertes que la piedra, regada por la verdad y calentada por un nuevo y glorioso amanecer. La verdad me liberó, sí, pero la cicatriz del insulto permanece. ¿Hice bien en permitir que mi padre lo humillara públicamente, o debía haberlo confrontado en privado? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?